un mensaje, Pedro, de nuestro presidente, es el tener el honor de tenerte aquí, el único líder de alto peso, líder público, que ayudó al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora para la reforma fiscal 2014, y por eso eres parte muy importante del hecho de que no se hayan perdido las importaciones temporales. Pues dejo la palabra a nuestra secretaria. Gracias, Fernando. Bueno, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el ingeniero Pedro Ferriz de Con. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Gracias a todos ustedes. Gracias, César. Gracias, Luis. Nos conocemos y somos viejos amigos. Quiero enviar un saludo a la transmisión que también se está haciendo de manera simultánea a Zacatecas, a Aguascalientes y al Estado libre y soberano de Lagos de Moreno. Desde esta ciudad capital, lo digo esta vez hasta con miedo, es la capital, ¿verdad? Sí. Es la capital del estado de Jalisco. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y decirles que hemos venido transitando por un camino sinuoso, complejo, muy satisfactorio y sobre todo que nos lleva al preámbulo de cambios trascendentales en la vida política de nuestro país, pero también económica, también social, si me apuran hasta espiritual. Está en este momento todo revolucionándose en el mundo. México no puede ser la excepción. Siempre he estado preocupado por la actividad de México ante sí y ante el mundo, y este segundo postulado me lleva a pensar irremediablemente en ustedes. La semana pasada tuve la oportunidad de una iniciativa de convocatoria de parte de un grupo de legisladores de la Casa de Representantes de los Estados Unidos en el Congreso, tanto demócratas como republicanos, para dialogar con ellos en el Capitolio. Platiqué con ellos el pasado viernes en una reunión encabezada por el representante por Texas, el señor Pete Sessions, a la sazón de la misma familia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el señor Jeff Sessions. Junto con ellos hubo una reunión con 20 legisladores, 10 republicanos, 10 demócratas, en los que platicamos de dónde está nuestro país con respecto de Estados Unidos, pero también, como le dije, porque me dijeron, nosotros queremos ver cuál es el standing point de México con respecto a nosotros, y le dije, me parece muy bien, pero también deberíamos de pensar en dónde están ustedes con respecto a nosotros, porque ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, somos, y les decía yo a ellos, el segundo socio comercial de ustedes, y no sé si haya que recordárselos porque entiendo que entre ustedes hay muchos legisladores que ni a pasaporte llegan, porque no conocen otro país más que el suyo, y no se dan cuenta del extraordinariamente grande potencial que tiene México para ustedes, para nosotros primero, pero también para ustedes. Ahora que le toque a Luis entrar aquí a la contienda como presidente de INDEX en el país, por segunda ocasión y además con gran probidad y con gran profesionalismo, porque lo sé y se entrega. También le decía yo ahorita, le comentaba, pues le van a tocar momentos muy turbulentos de estar al frente de una organización que creo, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que ser muy fuertes para resistir los embates de lo que viene. Vienen tough times, en las que entiendo que un acuerdo comercial que data de hace 25 años, tiene que ser revisable, me parece bien, tiene que ser susceptible a la revisión. Creo que el señor Trump de alguna manera
pues tendrá razón, políticamente es aceptable y además es correcto lo que él está proponiendo, pero, y aquí hay un pero muy grande, su postura la definirán ellos, pero nuestra postura, no la tienen que definir ellos también, la tenemos que definir nosotros. Y así como en el 14 platiqué con ustedes como organización para que nos pusiéramos de acuerdo y no nos dejaran avasallar por una reforma fiscal que, me acuerdo, en aquel tiempo se describía como una cuchillada por la espalda a la clase media mexicana, en donde no solamente la clase media mexicana se veía afectada. Acuérdense de lo que pasó con los shelters, acuérdense de todas las ideas que tenían para este sector, que después de todo, los políticos a veces tienen tanta imaginación que se van a los mismos lugares comunes en lugar de distribuir el paquete de la responsabilidad de este país entre todos los mexicanos, dejando a un lado, como lo dejaron, al 60% de la población económicamente activa, cuando en la indolencia de su posición política dejaron que toda la informalidad se quedara exenta de todo tipo de relación institucional con el país. Y digo institucional porque desafortunadamente la economía informal tiene una relación extralegal con los gobiernos a través de lo que pagan de impuestos, no para la tesorería, sino para los bolsillos de quienes los esquilman para permitirles trabajar en esa informalidad. Y les dan la materia prima, porque nosotros nos quejamos de que la informalidad vende contrabando, pero lo primero que nos tendríamos que preguntar es quién lo deja pasar. Y nos preguntamos por qué venden piratería, y nos preguntamos también cómo es posible que en este país no se pueda respetar a la propiedad industrial, ustedes viven de eso, a la propiedad intelectual, que de alguna manera también, y a la propiedad privada, que son tres términos para mi gusto sagrados para poder y tener que respetar bajo una perspectiva que hacia la negociación del Tratado de Libre Comercio hay dos posturas. Dos, o nos salimos del TLC a tiempo o nos sacan. Si nos salimos del TLC a tiempo, sé, porque lo sabemos todos, que si nos salimos del Tratado de Libre Comercio decimos, gentlemen, we're out, y nos salimos, ¿saben qué? Van a ir por nosotros, porque están haciéndonos bullying en los Estados Unidos. Y se los dije a los legisladores, están partiendo de la base de que nosotros estamos bajo una posición negociadora de debilidad y nos van a sacar. Y antes de salirnos, antes de sacarnos, creo que nos deberíamos de salir por dos condiciones que se me hacen fundamentales. Una, si nos sacan, en lugar de que nos salgamos, México va a entrar en una recesión. Si nos sacan. Y va a entrar en una devaluación incontrolable. Esas dos posiciones me preocupan profundamente. Yo estoy seguro que ustedes saben perfectamente bien de lo que estamos aquí hablando y a lo que nos referimos. Si nos sacan de la negociación de un tratado comercial que representa $500 millones de dólares al año, en una de las relaciones comerciales más importantes que hay en el planeta Tierra, si no es que la más, y de la noche a la mañana nos vamos al limbo, vamos a tener una repercusión clara en nuestra moneda, con respecto de las monedas fuertes del mundo. Vamos a dar una percepción de debilidad brutal y vamos a entrar en un proceso recesivo cuando ya las instancias internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas ya está viendo que nuestra economía crecerá a un dígito, y cuando hablo de un dígito, hablo de 1.2, 1.3%, y que esa debilidad, si se traduce en un tratado comercial fallido con los Estados Unidos, se puede rápidamente hacer negativa. Y si se hace negativa, entraremos, fíjense, en el 2018, en un esquema de elecciones federales, con un marco recesivo y devaluatorio, con las consecuencias internas que esto puede traer en nuestros mercados, porque no solamente es la devaluación de nuestro peso con respecto de las monedas fuertes, es la depreciación de nuestra moneda con respecto a nosotros mismos.
porque lo sabemos perfectamente bien. Si nos dice el INEGI todos los años que nuestras inflaciones no son arriba del 3%, yo quiero preguntarles a ustedes si esto es real. Yo quiero preguntarles a ustedes, señoras, queridas, si hoy les alcanza igual un billete de 500 pesos que como nos alcanzaba hace año y medio. Y la respuesta es, digo, yo estos argumentos depreciatorios los encuentro todos los días en mi casa cuando me dice mi esposa, dame para el gasto. Y resulta que el supermercado, que en otro tiempo era de una cantidad, hoy es del doble, sobre los mismos insumos. Le digo, cada vez se nos casan más hijos, cada vez somos menos en casa y cada vez gastamos más en el supermercado. Pero esto, mientras lo podemos aguantar algunos estratos de la población, y a lo mejor hasta lo llevamos a la broma, otros estratos de la población no lo pueden aguantar. Y puede traer consecuencias sociales insospechadas, que no quiero siquiera pensar en esta mesa. Lo que quiero decir con esto, queridos amigos, es que la industria que ustedes representan en la República Mexicana, lo vemos claramente, es una de las actividades más importantes que hoy todavía conserva nuestra estructura productiva a nivel interno y para el exterior. Luego de las remesas que recibimos de nuestros queridos mexicanos del otro lado, hoy que se ha muerto, para mí que la mataron, la gallina de los huevos de oro, hoy que el turismo desafortunadamente no se encuentra estimulado por la falta de seguridad. El otro día fui a una reunión internacional culinaria en Puerto Vallarta, Nayarit, con los presidentes municipales y las autoridades locales ahí, y hablaban de salsas y de molcajetes y de recetas precolombinas, y cuando les hablé del tema de la inseguridad, dijeron, ah, sí, también la inseguridad. También la inseguridad. Yo me pregunto si verdaderamente este país ha podido levantarse de la cifra, parece eterna, de 12 millones de visitantes que hemos venido sosteniendo en los últimos 6 años, cuando tenemos países como Francia, en donde el número de visitantes que llegan por avión es de 60 millones de personas, porque ofrecen lo que este país desafortunadamente en percepción no puede ofrecer, que es seguridad. Acabo de estar en Chicago, yo entiendo que Chicago tiene más asesinatos, más crímenes dolosos que Puerto Vallarta, lo entiendo. Nada más que la estructura que sustenta a Chicago desde el punto de vista institucional es muchísimo más pesada que la nuestra. Entonces tenemos que encontrar en nuestras debilidades el reducto para trabajar para nuestras fortalezas, y no lo estamos haciendo. Y pienso que ustedes tendrán que defender una postura muy importante el año que entra en el ámbito internacional y sobre todo bilateral con los Estados Unidos, por una razón muy simple, y esto se entiende ya no desde un punto de vista estrictamente nacionalista, se entiende desde un punto de vista estricto. Dice el presidente de los Estados Unidos a las compañías automotrices norteamericanas, get back to the United States, let's build cars in the United States. Vamos a hacer los coches en los Estados Unidos. Me parece muy bien. Yo soy presidente de General Motors y me dice mi presidente de mi país, regrésate a los Estados Unidos y vamos a hacer los coches en Detroit. Órale. Y yo luego me quedo ya en mi soledad pensando, ¿y qué voy a hacer con todos los activos que tengo en México? ¿Qué voy a hacer con las inversiones acumuladas que tiene General Motors, la compañía que yo represento, en los últimos 80 años? ¿Qué voy a hacer con mis plantas? ¿Qué voy a hacer con mis pasivos laborales? ¿Qué voy a hacer con mi gente? ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a donar a la Conasupo para que se conviertan en bodegas de leche en polvo? ¿Qué voy a hacer con mis plantas? ¿Qué voy a hacer con toda mi capacidad
de producción que tengo en ese país y que he invertido a lo largo de los años? ¿Qué voy a hacer con mis centros de investigación? ¿Qué voy a hacer con mis ingenieros? Les voy a decir, vénganse para acá y vámonos a Detroit porque el presidente de los Estados Unidos quiere. Yo creo que en este momento tendría que haber una convocatoria de parte de INDEX para que se hablara con toda la industria que en México maquila en el marco del Tratado de Libre Comercio, del tamaño que sea, y decir, señores, tenemos un problema común. Empresas nacionales, empresas extranjeras instaladas desde aquí como punto de referencia para la exportación a países unidos en el tratado, Estados Unidos y Canadá, y tenemos una coyuntura. ¿Qué hacemos para resistir los próximos 3 años de una política aislacionista, una política neofeudalista que está proponiendo un presidente en los Estados Unidos que dice que la relación comercial con México es inequitativa porque tiene un déficit comercial que para nosotros es un superávit? Al señor presidente de los Estados Unidos no le han explicado que no hay relación de comercio internacional que sea equitativa. Si tienen ellos un déficit comercial con respecto de nosotros en el TLC es porque nos compran más de lo que nosotros podemos comprar. Es tan sencillo como eso. Pero el señor piensa que el perder es una forma de abuso, en donde si está perdiendo 60,000 millones de dólares, Estados Unidos, perdiendo, con respecto de, en la relación comercial con respecto de México, es porque en algo están abusando de la bondad de los norteamericanos. ¿Por qué no discute con Xi Jinping, el presidente de China, el déficit comercial que se tiene con China, de más de 300,000 millones de dólares? ¿Por qué? Porque ellos lo propiciaron así. Porque ellos les compran a los chinos cosas que en China se hacen mucho más baratas, y si el día de mañana quieren hacer todo y ordenar todo de tal manera que se produzca en los Estados Unidos, que se preparen para una inflación de grandes proporciones, porque no es lo mismo hacer una camiseta en Taiwán o en Beijing o en Singapur que hacerla en Chicago. Pero parece que el presidente de los Estados Unidos no tiene esa información. Tarde que temprano se va a dar cuenta de ello. Pero lo que sí les digo a todos ustedes es que cuando hablemos de la futura relación comercial en algo que para nosotros es muy importante, como es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, por favor, como organización, no se sientan débiles, siéntanse fuertes, porque no hay punto defendible del lado norteamericano para suspender este tratado, pero del lado nuestro sí tenemos argumentos suficientes como para hacer de esto un amago y hacerle sentir al presidente de los Estados Unidos que desde la perspectiva exportadora de México tenemos la sartén por el mango y no al revés. Lo que nosotros aquí hacemos no solamente es menos costoso que en los Estados Unidos, es de más calidad. Tiene una integración en donde sí, lo debo de reconocer, hemos luchado porque en esta integración de productos terminados, de producciones en línea, no seguimos teniendo un insumo suficiente como para proporcionalmente poder decir que tenemos más participación de la industria nacional. Creo que las cifras siguen siendo las mismas de cuando empezamos, si no es que un poquito mejores, pero tienen que mejorar. Pero tienen que mejorar bajo bases sólidas, en donde haya una política fiscal firme y clara. Y les quiero proponer, entiendo que es ilegal lo que voy a decir porque finalmente no puedo dar en una reunión pública políticas de Estado, pero, porque así lo prohíbe la ley, hasta que no sea yo candidato, no podrá ser así. Pero les puedo decir una cosa que sí es importante, y que me quedo con la dinámica de lo que teníamos como conversación hace 2 años. Tenemos que fijar una política fiscal que sea consistente y de largo plazo. Es decir, que no haya sorpresas en el camino. Lo que propondré en su oportunidad será una incorporación simplificada de toda la economía informal para que el dinero que paga de impuestos a los funcionarios públicos se lo pague a la tesorería de la Federación. Con esos enormes caudales
podremos proponer el bajar las tasas del ISR en nuestro país del 35 al 15%. Poner un IVA generalizado del 15%, en donde haya una política fija y firme, en donde hagamos el compromiso de no cambiar las reglas en los próximos 3 lustros. Bajo esa perspectiva, levantamos a México. Nada más con eso. Con deducibilidades laborales, deducibilidades en innovación. En este país, la innovación tiene una inversión del 0.2% del Producto Interno Bruto, en Noruega es del 22%. En deducibilidades para la investigación, en deducibilidades para la inversión directa en el sector real, deducibilidades en las actividades propias. ¿Cuándo fue la última vez que dedujeron una comida? ¿Verdad? Ahí volteas a ver. Claro, el comité de fiscalización. Finalmente tenemos una economía sostenida en un esquema fiscal que no es ninguna de las 3 reglas como debe de relacionarse el tema fiscal en cualquier población. El pago al fisco debe de ser justo, equitativo y simplificado. No es equitativo porque no recibo lo mismo por lo que pago. No es justo porque simplemente no es proporcional a la capacidad que yo pudiera tener en caso de que mi relación equitativa fuera de tal manera sostenible que pudiera yo tener un dinero, un overhead para poder invertir más en mi organización, más en el ahorro y más en mis trabajadores. Constantemente, nos lo acaba de decir Justin Trudeau cuando vino a nuestro país. ¿Qué es lo que le urge a este país? Pagarle mejor a su gente. ¿Y de dónde saldría ese pago? De lo que en este momento estamos subsidiando a un gasto corriente de un gobierno que cada vez es más grande. En lugar de que cada vez fuera más grande mi empresa, lo que estoy haciendo es que cada vez sea más grande el gobierno. Y esa proporción, desde mi punto de vista, no es sostenible en el tiempo. Yo pienso que aparte tendríamos que hacer otro ajuste que sería muy, muy importante. El otro día, en un momento que tuvimos de descanso en esta lucha que estamos sosteniendo en el país, fui con mi esposa a Barcelona. Veníamos paseando ahí por una calle que se llama el Paseo de la Gracia en Barcelona. Y vi un letrero que decía: ¿quiere usted 15.000 euros? Se los prestamos sin hacer preguntas al 4% anual. Y cuando lo vi, y vi el banco, que no puedo decir qué banco era, pero era el Banco Santander, me puse a pensar, y esos 15.000 euros que vienen a ser roughly 300,000 pesos, sin hacer preguntas, ¿cuánto nos cuesta a nosotros en la estructura mexicana, en el mismo banco? Pero cuando hay reuniones en Acapulco, con las mejores guayaberas de los banqueros que llegan a hablar de la maravilla que es el modelo de negocio de México, ¿cómo no va a ser una maravilla? Si Bancomer, BBVA, o como le diga el presidente, BBW, Argentaria, tiene aquí su modelo de negocio que le da las utilidades que no está obteniendo en su país de origen. Y aquí no hay una sola autoridad que estabilice los precios, ya no digamos los costos, los precios del crédito. Y para ser muy claros, en este mundo moderno, la única palanca de desarrollo que ha sido inventada por el capitalismo, hasta donde yo tengo entendido, es el crédito. Y si el crédito está solamente limitado a los que tienen dinero, este país está atado al subdesarrollo. Tenemos que prestarle a la idea, tenemos que prestarle a la juventud, tenemos que prestarle a la iniciativa de nuevas formas de hacer las cosas. Si no fuera así y no se prestara a la idea, no hubiera habido Microsoft, porque Bill Gates no tenía dinero para la idea que estaba tratando de sostener. Tampoco hubiera habido Apple, ni hubiera habido Facebook, ni hubiera habido WhatsApp, ni Periscope, ni Twitter, ni Mentions, ni nada. Porque
solamente aquí ¿cuánto dinero quiere? Tanto. ¿Cuánto dinero tiene? Esa es la primera pregunta que te hace un banquero. En lugar de que te diga un banquero, ¿qué idea tienes? ¿Cuál es la idea que te anima? Vamos a ser partners en esto. ¿Cómo está el mercado bursátil en nuestro país? ¿Por qué tenemos un listado que es 10 veces menor que la economía con la que nos podríamos comparar en América Latina, que es Brasil? ¿Por qué el listado de nuestras empresas públicas es tan magro? ¿Y por qué cada vez de que ponemos empresas públicas en el mercado, siempre hay malos manejos de aquellos que ponen sus empresas a un listado público cuando quieren seguir llevando una empresa familiar? Hay mucho que hacer, queridos amigos, mucho. Pero por lo pronto creo que tendríamos que establecer bases fijas y firmes para darnos cuenta qué es lo que, englobado en una palabra, necesitamos para México. Mucho he pensado sobre este tema. Necesitamos un México educado, necesitamos un México limpio, necesitamos un México en donde no haya corrupción, necesitamos un México en donde no haya impunidad, necesitamos un México bien comunicado, con una buena infraestructura, necesitamos un México con ciudadanos responsables, necesitamos un México con gobiernos pequeños y eficientes, necesitamos un México del siglo XXI. Y la única palabra que me hace englobar lo que este país necesita es, necesitamos un México en orden. Necesitamos ponerle orden a esta casa. Si no hay orden, no hay nada. Si no hay orden, no hay educación. Cuando tú llegas a un salón de clases y no está ordenado el salón de clases, no puedes dar clases. Si vas a un lugar en donde campea la belleza de sus escenarios ancestrales o presentes, y no hay orden, y hay delincuencia, y no hay orden, y hay policías corruptos, y no hay orden, y hay presidentes municipales rateros, y no hay orden, y hay gobernadores iguales, y no hay orden, y hay presidentes iguales, entonces este país no podrá crecer, porque lo que manda el presente y el futuro del desarrollo de las naciones es un principio de orden, y orden es respeto, y no hay respeto, no hay orden. Y en este país todos nos sentimos un tanto dueños de un pequeño pedazo de impunidad en medio de la oscuridad de una sociedad que no voltea a ver al mismo lugar a donde voltea su gobierno. Y partimos de una base de relación que se me hace inconsecuente con nuestros tiempos. Yo estoy seguro que en esta mesa nadie cree en su gobierno. ¿Alguien cree en su gobierno? Pues se les voy a poner de este tamaño para documentar nuestro optimismo. Nosotros no creemos en el gobierno, me parece bien, pero el gobierno tampoco cree en nosotros y por eso constantemente nos cuestiona y por eso constantemente nos revisa y por eso cuando nos queremos ir por la vía legal siempre tenemos un inspector que nos cierre un negocio. Y por eso, si nos queremos ir por la vía legal, siempre tenemos que emplear parte de la infraestructura de nuestras empresas en defendernos de un gobierno que lo único que hace es obstaculizar un camino en lugar de facilitarlo. Y si nosotros invertimos para producir, lo primero que tenemos es el obstáculo de un gobierno que te dice, en lo que produces, págame. Y págame sin factura. Y págame, antes era Mr. 10%, yo creo que vamos en 35%. Pero ¿saben qué? Lo aceptamos. Y como lo aceptamos, no hay posibilidad de cambiar si aceptamos este destino funesto. Yo sé que estoy ante una organización que se mueve. Quiero decirles, atendiendo a lo que en este momento nos comentaba Luis hace unos minutos, que de las organizaciones de las que pude establecer un diálogo y luchar juntos para evitar actos de injusticia que fueran superiores, de las pocas organizaciones con las que pude realmente encontrar un eco de entendimiento fueron
organizaciones como esta. Por lo general, el resto de los sectores en este país simplemente se sometió a los principios que nos impusieron desde un gobierno intransigente e indolente. Indolente porque nunca han estado al frente de un negocio, porque para ellos el presupuesto es simplemente el ejercicio de semillas de frijol, que no son monedas, y que no les cuesta un centavo de esfuerzo el obtener el dinero que ellos manejan a manos llenas. Que en este momento, por ejemplo, de preelectoral, estamos viendo cómo se manejan flujos económicos brutales con una absoluta irresponsabilidad, con mensajes vacuos, con mensajes llenos de estulticia, de ignorancia, de idiotez. Y en todo ello, pienso que organizaciones como esta tienen una obligación, no solamente para hacer prevalecer el sector maquilador para la exportación, que me parece que ya de suyo es una de las 5 o 6 misiones más importantes en la actividad económica que hay en este país. Yo pienso que en ustedes también está la idea de salvaguardar y darle un largo aliento al desarrollo que genera cientos de miles, millones de empleos, directos e indirectos, en un país que quiere tener una relación con el exterior, que es el país que más tratados comerciales tiene con el mundo. Pero asumamos primero nuestra estatura, creamos en nosotros mismos, defendamos lo que por derecho nos corresponde defender, hagamos de este país un país grande, ordenado, serio, responsable, respetable, no solamente ante la comunidad internacional, sino ante el espejo. Tenemos que vernos con la responsabilidad de saber que somos un pueblo que vale la pena, que tiene una perspectiva presente y futura. Y después de todo, queridos amigos, estamos aquí para defender la posición de un país que yo estoy seguro que si nos esmeramos, podremos convertirnos para la segunda mitad del siglo XXI en uno de los países más interesantes, más importantes, más buenos y de mejor modelo de país hacia el futuro para las siguientes generaciones. Yo estoy aquí y en primer lugar les agradezco muchísimo el que me reciban, porque no estoy aquí hablando ante un público. Sería demasiado ajeno pensar que estoy hablando ante un público. Estoy hablando ante cómplices, que han sido mis cómplices una gran parte de mi vida profesional y de la vida profesional de ustedes. Estamos en un momento en donde tenemos que abrirnos. Yo sé, y por eso me atrevo a decirlo, que hay la apertura para poderles pedir a todos ustedes, que representan a miles de personas, que no hagamos una acción corporativista, en donde induzcamos la opinión política de las personas. Pero si hay la posibilidad, si no, no dije nada, si hay la posibilidad de que me abran las puertas de sus organizaciones para obtener las firmas que en este momento, por la inercia de una institución cerrada como es el Instituto Nacional Electoral, nos ha puesto una vara tan alta, pero no solamente, no me preocupa lo alta, lo que me preocupa es lo inaccesible de una aplicación chafa, mal hecha, habiendo contratado al grupo tecnológico más chafa que hay en el país, con una aplicación que, bueno, he de coincidir con Margarita, véanla, Margarita dice, les voy a decir en 2 pasos cómo opera esta aplicación, y empieza, recibo de ustedes su credencial, entonces recibe la credencial, y entonces 15 minutos después, y luego le meto no, espérame tantito, no, es que no, ya se atoró. Bueno, segundo paso, luego les explico cuando la entienda. No tenemos en esta fiesta por la democracia el acceso, y está convocando el país a una fiesta democrática con un enorme letrero que dice nos reservamos el derecho de admisión. Yo estoy luchando, el pasado domingo presenté ante el Tribunal Electoral de la Federación una instancia para que la aplicación se abra. ¿Qué quiere decir que se abra? Si yo quiero que César firme porque ni siquiera está firmando para que yo llegue al poder, está firmando
para que yo esté en la boleta y pueda, por ejemplo, debatir con los otros candidatos de partido. Que vean cómo se me escurre la sangre de aquí de la comisura de los labios cuando hablo de la posibilidad de debatir con ellos. Me encantaría debatir con ellos. Sería como quitarle un pirulí a niños en un kindergarten. Pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque pienso que ya llegó el momento de que dialoguemos. Pero estas firmas que me permitirían subir a la boleta no son firmas para acceder al poder, sino son firmas para acceder a la contienda. O sea, puede firmar una persona que sea priista, bajo la idea de que quiera, a lo mejor, probar a su candidato con respecto de un independiente. Qué bueno que lo haga. Pero con una aplicación cerrada, lo que pasa es que César no puede firmar ahorita desde su celular. Tiene que firmar desde el celular de un promotor que recibió un permiso especial del INE para tener un código, para bajar la aplicación y que entonces con el código yo pueda llegar con César, si me lo encuentro en algún momento le digo, César, ¿quieres firmar por mí para que me suba a la boleta? Y entonces César dirá sí o no, dependiendo de su voluntad, su libre albedrío. Yo lo que estoy proponiendo es que la aplicación se abra, que no creo que sea algo muy difícil. Que se levante César, que baje la aplicación del INE, él en lo individual, solito, ya es mayor de edad. Un poquito. Y entonces dice, no, pues se ve como de 50, pero César dice, en su potestad, dice, bajo la aplicación, yo solito, sin ayuda de nadie, le tomo la fotografía a mi credencial, en un formato establecido en la aplicación, me tomo una foto, que se puede tomar una selfie, y después en su propio teléfono firma. Y él solito manda la firma al INE. What's so difficult? What is so difficult? Pero tenemos a un consejero ciudadano que se llama, ¿quién sabe qué, Murayama? Que dice, no, se manejaría información muy peligrosa en la red. Fíjate qué clase de… Como la que bajamos de Apple Store. Igual de peligrosa que si hacemos un depósito bancario, o un retiro, o pagamos nuestros impuestos al SAT, o compramos acciones en la bolsa de valores, o las vendemos, o compramos unos chones en Amazon, en donde exhibimos los chones, porque pues damos los datos de nuestra tarjeta de crédito o de débito. Fíjense nada más qué complicado. Mientras que se abre la aplicación, que la vamos a abrir, necesito de ustedes. Necesito decirles que si en este momento, dentro de la estructura de lo que se ha podido recaudar de firmas, hay gente que va arriba de mí, les voy a decir por qué va arriba de mí Margarita. Margarita va arriba de mí, tiene 48,000 firmas, porque hay 48,000 panistas que la apoyaron, de una estructura panista. Si el Bronco tiene 35,000 firmas, hay una estructura priista, porque el Bronco, ya lo sé, es un proyecto de Los Pinos. Y si en este momento yo estoy recuperándome de todos los golpes que me han dado, es porque ha habido, yo tengo 40,000 promotores que se inscribieron en una plataforma mía para recibir un código. ¿Saben de los 40,000 cuántos han recibido el código para poder operar? 3,000. Solamente faltan 37,000 promotores en toda la República Mexicana para recibir el código del Instituto Nacional Electoral. Por eso pido que abran la aplicación, porque no va a pasar nada peligroso. Pero una cosa sí les digo, con la ayuda de la ciudadanía, yo el día 16 de febrero voy a subirme a la boleta, contra viento y marea. Entiendo que no escogí un camino fácil. Me ostento, y lo digo sin pudor ante ustedes, de ser un candidato independiente. No me mueve ningún partido político. Los que me conocen saben lo que estoy diciendo. No me mueve ningún político, no me patrocina Carlos Salinas, ni Andrés Manuel,
no me patrocinan los gringos, no hay detrás de mí dobleces, y lo único que sí me anima es saber que hay mexicanos que de la mejor voluntad han apoyado a mi postura. Si ustedes están dispuestos y abiertos a hacerlo, no puedo nada más que agradecerlo. No van a recibir nada en contraprestación. Lo único que les puedo ofrecer es un mejor país. Es todo, ¿eh? No tengo otra cosa que ofrecer. Además, yo creo dos cosas. Una, que no debo de ofrecer otra cosa, y ustedes no deben de reclamar otra cosa más que un mejor país. Si están abiertos a ello, aquí en esta mesa hay representados decenas de miles de trabajadores, que muchos de ellos pudieran ser obsecuentes y firmar por mi candidatura. Si es así, lo único que les puedo decir es gracias. Nos podemos poner en contacto rápidamente, operarlo, tenemos tiempo, pero no quiero agotar las instancias del tiempo para llegar al final con prisas a presentarme ante el INE. Quiero hacerlo dignamente y quiero también hacer un llamado a todos los INDEX de toda la República Mexicana, con ustedes solos, suba la boleta. Y ustedes solos, junto con un servidor, podemos presentar un frente común hacia el futuro, igualito a como lo hemos presentado común en el pasado. Pero todo está en nosotros, en que como ciudadanos verdaderamente estemos en la idea de participar en la vida política de nuestro país. Porque si algo me anima a estar en donde estoy y buscar lo que busco, es porque vi a mi país en un lugar que no lo quiero ver. Y lo pusimos ahí todos, ¿eh? Si México hoy está en medio del lodo, ha sido porque lo permitimos. Y yo creo que ya es tiempo de reaccionar. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por tu intervención. No sé si haya por ahí algún comentario o pregunta. Venga, no les va a caer el SAT, hombre. No pasa nada. A ver, allá hay un... A ver, allá. Pedro, entiendo la postura que mencionas en cuanto a la negativa que te ha dado el INE a difundir la aplicación. Y hace ratito mencionábamos también en un petit comité qué es lo que estaba sucediendo, porque partes apoyan a Margarita, partes a otros candidatos. Pero, ¿para cuándo crees que el INE te dé la respuesta a la denuncia que tú pusiste? Digo, porque eso es una herramienta básica para lograr el registro que pretendes, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees que sean los tiempos o cómo tienes tú los tiempos establecidos para llegar? Mira, tengo dos planes, Marco. Uno es un plan orgánico, que es el que no pase nada y lleguemos a la fecha límite, y para ese momento empataré a través de una estrategia nacional con promotores en toda la República Mexicana, empataré las cifras. Tengo un proyecto para llegar a 1 millón de firmas por todas las que me quiten. Ese es un plan orgánico y estoy ya organizándome para ese fin y estamos empezando a tener resultados. Los tendremos en su oportunidad. Nos va a salir muy caro, pero ni modo. Yo metí una demanda para la protección de los derechos políticos y humanos de los ciudadanos ante el Tribunal Electoral, ante la omisión que hubo de parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Primero le pedía a Córdoba y a su gente que abrieran la aplicación. ¿Sabes cuál fue la respuesta? No hubo respuesta. No me contestaron. Entonces, como no me contestaron, el domingo presenté este recurso ante el tribunal. El tribunal tendrá que hacer, ya me estoy volviendo medio abogado, pero tendrá que ser vinculante la solicitud que yo estoy haciendo ante el Consejo General. O sea, el Consejo General del INE va a tener que discutir si abre la aplicación, lo va a tener que hacer por mandato. Si la respuesta es no,
Bueno, tengo el primer plan que te digo. Si la respuesta es sí, en un día, convocando en redes sociales con la libertad de la individualidad, podremos los aspirantes ciudadanos recibir millones de firmas. O sea, en un día arreglamos el problema, en un día. Si lo vemos en términos futboleros, Marco, vamos en el minuto 15 del primer tiempo, en términos de tiempo. Falta media hora del primer tiempo y los 3/4 de hora del segundo. Estamos ahí, hay tiempo. Y esto va a tener que ser rápido. Yo espero que para final de esta semana el tribunal dé su opinión al respecto y libere la aplicación. Hay solamente un obstáculo, Marco, que en este momento ya están empezando a ver en el sistema político mexicano. Están empezando a ver en el sistema político mexicano que entre los independientes hay adversarios reales y les está empezando a dar miedo. Y me parece extraordinario que sea así. Extraordinario. Y vamos a abrir esa concha a como… Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, estoy seguro, Marco. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, intervención? ¿Del TLC nada? Ah, bueno, si ustedes tienen la voluntad de abrirme sus puertas para ver si podemos buscar firmas en sus organizaciones, está aquí Fernando, que nos puede ayudar a organizar, está aquí Federico Torres, que nos puede… ¿Dónde está Federico? Federico está aquí, está Pato, ¿dónde andas? Patito, ahí está mi Pato, está Ale Telles, ¿dónde está Ale? Ahí está, chiquita, no hombre, no saben, es capaz de que vote, que firme hasta el presidente de la compañía en Corea. ¿Quién más está de nuestro equipo? ¿Alguien más? Nada más ahorita. Bueno, ellos podrían, si ustedes así lo disponen, acudir a cualquiera de ellos, a Pato, a Ale, a Federico o al propio Fernando. La mesa está puesta y abierta para cuando ustedes puedan, porque me imagino que muchos de ustedes tendrán que primero reflexionarlo, tomar una decisión corporativa y obrar en consecuencia. Yo sé que esto es cerrado. Fíjense, ayer estaba yo en Querétaro. Ayer llegamos por carretera aquí a Guadalajara. Fíjense que en dónde vivimos. Estábamos discutiendo en la comida con una persona que nos hizo el favor, Index, de enviarnos para traernos en coche hasta la ciudad de Guadalajara. Había 2 rutas para llegar a Guadalajara. Una era por León y otra por Michoacán. La ruta por Michoacán tiene un tramo de más o menos entre 40 y 60 minutos de menor recorrido, pero tenía el problema de que era Michoacán. Fíjense, o sea, tenemos enclaves ingobernables, ¿no? O peligrosos. Entonces, a lo mejor voy a empinar al cuate que… pero la instrucción era que nos fuéramos por León. Y yo tomé la decisión de que nos fuéramos por Michoacán. Y pasamos a las 11 de la noche por Michoacán. ¿Checo? Pasamos a las 11 de la noche por Michoacán y me decía Sergio, ¿sí? Decía, estamos aquí por una zona muy peligrosa y para espantar a Ale. Pero habiendo estado en Querétaro, estábamos en la Alameda de Querétaro. ¿Saben que nos llegaron unos guardias de la Alameda para decir que no podíamos levantar firmas en el parque? Y le dije, porque está prohibido. ¿Y está prohibido por? Porque requiere usted un permiso. ¿De quién? ¿De Peña Nieto? ¿Del gobernador del estado? ¿Del presidente municipal? ¿De Dios? ¿De quién? Pues me dio instrucciones la directora del jardín que se van. Y le dijimos a la directora del jardín, si quieren que nos vayamos, nos van a tener que sacar. No a nosotros,
a todos los ciudadanos que quieren acercarse aquí a firmar. Finalmente, cuando se dieron cuenta de la cantidad de ciudadanos que había, nos dejaron hacer nuestra actividad. Pero entiendo que hay parques cerrados, hay universidades cerradas, hay tecnológicos cerrados, ¿cómo vamos a abrir un juego que debe de ser cerrado? La democracia finalmente es cerrada, ¿no? En México. Y yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es abrir la mente, abrir el corazón, cambiar nuestra forma de pensar y hacer sentir que si hay buenas intenciones en la vida política de México, se tiene que abrir este país. Hace muchos años, 1988, un señor le gritó a otro, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Tira este muro, le dijo Reagan a Mikhail Gorbachev. En el siglo XXI es, señor Peña Nieto, tire usted este muro de intransigencia en un país que ha sido descrito como la dictadura perfecta, en donde se simula una democracia inexistente y los únicos que podemos hacer que esto se lleve a la práctica somos los que estamos aquí sentados. Abajo, la gente muy abajo, no tiene la visión para ver el tipo de país que necesitamos tener, no por falta de ello, sino porque no tienen herramientas para hablar. Y todavía tenemos mexicanos que están dispuestos a cambiar su vida por un tinaco, o por 1,000 pesos, o por una despensa, o por una camiseta. El otro día me tocó ver en Morelos a un campesino que traía, hace poco, una camiseta que decía, voto por Francisco Labastida. Toda deslavada. ¿Y saben qué? Para nosotros esto causa risa. Estoy hablando de una camiseta que se imprimió en el 2000. Y para ese campesino, eso es parte de su patrimonio. De su patrimonio. O sea, esa camiseta es parte de su guardarropa. O a lo mejor es su guardarropa. Eso lo tenemos que cambiar nosotros. Ya dejar de dar limosna a esa gente y empezarles a enseñar a trabajar y a dignificar su vida. Pedro, buen día. Una pregunta, digo, es algo que he estado visualizando. La maquinaria política tradicional, al parecer, está doblando las manos y está tendiendo hacia López Obrador, por lo que se está viendo. En el caso, digo, hablamos de la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Cuál sería tu visión en caso de que esta persona llegara a la presidencia teniendo a otra persona del otro lado con características muy similares? Pues similares y no, porque Donald Trump, con todo lo lengua larga que es, ha hecho un capital de 6, 7 mil millones de dólares, ¿no? A lo mejor Andrés Manuel también, ¿verdad? Pero por la vía de los partidos políticos. Yo creo que hay una enorme diferencia entre el horizonte de Andrés Manuel y el horizonte de Trump, con todo y lo gordo que me cae el señor Trump. Pero les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes quisieran tener a Andrés Manuel López Obrador como CEO de su compañía? De su empresa. De su empresa. Bueno, pues así como ustedes no querrían a Andrés Manuel como director de su empresa, hay millones de personas que tienen un voto adverso a Andrés Manuel. Y te voy a decir, el escenario de que Andrés Manuel sea nuestro próximo presidente, no lo puedo ver siquiera. O sea, ni siquiera lo puedo ver, porque sería tanto como aceptar que México sucumbe. Decía Fernando, decía don Porfirio Díaz, cuando tenía una crisis en su país, en su gabinete, decía, se juntaba, ¿no?, con los notables de su gabinete en aquellos tiempos, ahí por 1899, ¿no? ¿Estamos bien, verdad? Y pues el gabinete decía, sí, señor presidente, estamos bien. Podríamos estar mejor, ¿verdad?
No, pues sí, la verdad, don Porfirio, sí, pues. Pero también peor, ¿eh? También podríamos estar peor. Yo les hago la misma pregunta, ¿estamos bien hoy? Pues, ¿podríamos estar mejor? No tengo la menor duda. ¿Podríamos estar peor de como estamos? Y desde mi fuero interno muy personal, no soy nadie para decirlo, pero sí en lo individual me puedo dar el lujo de decirlo, no lo voy a permitir. A mí me ha tocado como periodista ser 2 veces adversario de Andrés Manuel López Obrador, periodista candidato. Afortunadamente he tenido la fortuna en mi vida de poder haber hecho algo para evitar que llegue al poder. Y la vida luego tiene unos retruécanos chistosos, ¿no? Hoy me toca ser su adversario, en condiciones diferentes y tal vez positivas para él, negativas para mí. Créemelo, Fernando, voy a dar toda la lucha por ganar y por hacer que este hombre no llegue. Son 2 objetivos, uno es ganar y otro es que no llegue. Y lo voy a hacer porque quiero defender los derechos políticos futuros de tus hijos y no lo voy a permitir. Bueno, pues agradecemos mucho la visita aquí a tu casa, ingeniero Pedro Ferriz, un gran amigo antiguo ya de Index no solamente de Occidente, sino nacional. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Nada más decirte, amigo Pedro, que nos da mucho gusto recibirte, escucharte, nos llena de emotividad, de entusiasmo, de optimismo. Y yo creo que el esquema de las candidaturas independientes fue un gran acierto del avance democrático de nuestro país en los últimos años, y yo creo que en este tipo de organizaciones, y estoy seguro que en muchas de nuestras empresas que tienen una visión global, una visión del respeto íntegro de los derechos humanos y de la libre decisión y participación de nuestros colaboradores, porque nos dejan emprender proyectos de manera que surgen como una buena idea y aparte, si no hay financiamiento público, nos dan el financiamiento para echarlos a volar en favor de nuestras empresas, y es como hemos venido creciendo en lo que va este año a tasas del 13-14% en la generación de empleo, y sobre todo, pues obviamente en esa derrama económica de bienestar que sigue generando un ingreso de nuestra gente de un 52% por encima del promedio del sector manufacturero no exportador del país, y tú conoces bien esos números. Yo me siento muy orgulloso de poder ser parte de este sector, de este gran país, y por supuesto que nos da muchísimo gusto escuchar tu optimismo, ver con esos ojos el México que queremos, y nos da muchísimo gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy, la asamblea, no sin antes agradecer a los patrocinadores de esta reunión: Arroque Electronics, C&E Agentes Aduanales, Sgari Holding, Flextronic Manufacturing, Creston, KLS Consultoría Aduanal, Regal Beloit Guadalajara, Sensata Technologies y TLW Freight. Muchas gracias a todos, gracias por su paciencia, y bueno, no es por otra cosa este atraso, sino pues por tener aquí al ingeniero, para bien de todos nosotros. Muchas gracias, buen día. Tierra de Maravillas, donde la cultura se une con los negocios.